Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al seminario online El papel de la radioterapia en las enfermedades hemato-oncológicas, organizado con motivo de la 12ª edición de la Semana de las Enfermedades Oncohematológicas, más conocida como la SEMO. Mi nombre es Víctor Romero y voy a ser el encargado de moderar esta sesión. Este seminario se encuentra enmarcado dentro de la campaña Es la hora de estar informados, con la que desde AEAL, Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia, queremos resolver las dudas de pacientes y familiares para que puedan afrontar el proceso de una forma mucho más consciente y segura. Para ello, contamos en esta jornada con la presencia de la doctora Carmen González Sansegundo, miembro de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, SEOR, y médico adjunto de Oncología Radioterápica en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia en el otro lado de la red. Agradecer, como siempre, en primer lugar a la Asociación Española de Afectados de Linfomas, Leucemias y Mielomas el haberme invitado para hablar de la radioterapia en las enfermedades hemato-oncológicas. He comprobado que en las últimas semanas ha habido unos seminarios muy interesantes en los que les han hablado fundamentalmente de esquemas nuevos de quimioterapia y de inmunoterapia. Y bueno, pues para mí es un honor poder hablar durante 3/4 de hora del papel de la radioterapia, que es, yo creo, el desconocido en el tratamiento de los linfomas. Voy a pedir ayuda para que se me quite esto de aquí, que yo supongo que será aplicando aquí. Espero que no haya problemas. No. Sí, No. ve todo correctamente, doctora. Sí, pero ¿puedo quitar esto en lo que aparece aquí del Sí, archivo? lo puede minimizar. No puedo Ahí minimizar. arriba. No me deja minimizarlo. Bueno, da igual. Hay No le sé aparece cómo. una marca naranja, una flecha naranja en la parte de la izquierda. Si le da ahí, Vale, se le cierra el panel. perfecto. Ya está, ya está. Muy bien, bueno, pues buenas tardes a todos otra vez. Realmente lo complicado desde este lado de la mesa y sobre todo sin ver a la audiencia es saber cuál es el nivel de interés sobre el tema y de conocimiento sobre la radioterapia en las enfermedades hemato-oncológicas. Esto siempre implica que no me puedo pasar por exceso o por defecto y bueno, pues me van a permitir que en los primeros 5 minutos hable un poco de lo que es la radioterapia y de lo que ha evolucionado la radioterapia, porque sobre todo en el tratamiento de los linfomas es realmente donde más vamos a ver cómo la precisión de la radioterapia en los últimos 25 años ha modificado y ha mejorado también los resultados de los tratamientos. La charla consta de, bueno, pues fundamentalmente esto, a ver si lo puedo quitar aquí. Vale. Voy a hablar, ya le digo, de una forma muy sucinta sobre lo que es la radioterapia y cómo hacemos la radioterapia. También explicarles un poquito lo que tenemos ahora en las unidades de oncología radioterápica, que no son ya esas unidades de cobalto que todavía mucha gente tiene en mente, para centrarme fundamentalmente en la charla que son las indicaciones y resultados de la radioterapia en las enfermedades hemato-oncológicas. Como saben, la radioterapia es el tratamiento de las enfermedades principalmente malignas, aunque también hay otras indicaciones en enfermedades benignas, las menos del 5%, mediante el empleo de radiaciones ionizantes, y nuestra especialidad, como saben, es la oncología radioterápica, que a pesar de lo que mucha gente cree que es una especialidad radiológica, la oncología radioterápica es una especialidad médica. Nosotros vemos a pacientes desde el primer momento y participamos en aspectos diagnósticos, cuidados clínicos y terapéuticos de los pacientes oncológicos. Por lo tanto, a pesar de que para muchos radioterapia y radiología es lo mismo, son especialidades absolutamente distintas. Una es una especialidad diagnóstica, mientras que la radioterapia es una especialidad oncológica, una especialidad médica, aunque también utiliza las radiaciones para el tratamiento de los tumores. Es una especialidad muy antigua, como saben, desde el descubrimiento de los rayos X a finales del siglo XIX hasta ahora, pues han pasado más de 120 años, y eso ha hecho que desde la evolución de los antiguos rayos X hasta la actualidad se haya producido un avance impresionante en lo que es el tratamiento de radioterapia, que vienen sobre todo determinados por tres cosas: por la incorporación de la informática, que ha hecho que nosotros ahora tengamos unos planificadores mucho más rápidos, más precisos; por la incorporación de la imagen. Desde luego hay que decir que la imagen ha supuesto en medicina
Yo creo que uno de los cambios más importantes, como veremos también sobre todo en las enfermedades hematológicas, por ejemplo la introducción del PET-TAC, y también por la incorporación de la precisión. Ahora nosotros ganamos en calidad porque, como veremos ahora, no hacemos tratamientos de radioterapia basados simplemente en una imagen 2D, sino que podemos incluso hacer tratamientos de radioterapia basados en imágenes 3D. Estos son ejemplos de lo que son los aceleradores, que si uno las compara con esas fotos en blanco y negro, pues ya simplemente ven que la precisión ha cambiado de una forma muy llamativa. La radiación ionizante es una especie de magia, yo se lo digo a los estudiantes, no se oye, no tiene sabor, no se ve. Para muchos pacientes cuando les tratamos con radioterapia siempre nos preguntan, ¿pero cómo actúa? Si yo no noto nada cuando me dan el tratamiento de radioterapia. Y el mecanismo de acción de la radioterapia, no me voy a entretener mucho, pero se basa sobre todo en un efecto directo sobre la célula, sobre el núcleo celular, un daño en el DNA que hace que las células tumorales no sean capaces de dividirse, de crecer, y luego por un efecto indirecto, se basa fundamentalmente en la producción de radicales libres sobre la célula. Nuestras células están compuestas fundamentalmente de agua y el hecho de hacer una irradiación sobre ese ambiente celular puede provocar que el ambiente en el que se tiene que reproducir la célula no sea el adecuado y eso impida que la célula se pueda replicar y se pueda seguir creciendo. En general, como en casi todos los tratamientos locales o en tratamientos oncológicos, lo que persigue la radioterapia es esto, conseguir dar una dosis muy alta en un tumor y una mínima afectación en los tejidos sanos que están alrededor de la zona que nosotros tenemos que tratar. Eso que en la práctica es muy bonito, en la teoría no siempre es tan fácil porque no hay que olvidar que hay órganos críticos que están dentro o pegados a la zona que nosotros tenemos que irradiar. Y nosotros hablamos de nuestro diccionario de la radioterapia, si ustedes ven algún informe de radioterapia, verán que nosotros hablamos de Grace, que es la forma en la que nosotros medimos la dosis que nosotros administramos a los pacientes. En general, la radioterapia externa se administra en fracciones. Los pacientes van todos los días a darse una sesión de radioterapia. En el caso de los linfomas, pocos días, entre 1 y como mucho 20 días de tratamiento, como mucho, lo habitual son 10-15 días. Y como digo, cada paciente es un tratamiento individualizado. Ahora que se habla mucho de la medicina individualizada, de que cada paciente, pues esto es algo que la radioterapia lo lleva haciendo desde siempre, igual que la cirugía. Nosotros, cada paciente tiene una anatomía distinta, cada paciente tiene un tumor distinto en una localización distinta y nosotros debemos ajustar nuestras dosis de radiación a lo que tenemos que tratar, protegiendo lo que no tenemos que hacer. Para eso lo podemos hacer con una radioterapia externa, lo podemos hacer con una forma de radioterapia que es la braquiterapia. Y como les decía, lo más importante para nosotros es que hemos conseguido ser más precisos porque la imagen de antes, entre esta diapositiva y esta han pasado solamente 12 años, nosotros hacíamos la planificación sobre una radiografía simple. Ahora no solamente somos capaces de hacerlo sobre un escáner, sino que además podemos tener una imagen tridimensional que nos permite ver cómo queda la radiación fuera y dentro del paciente que nosotros le vamos a tratar. Por lo tanto, hemos pasado de la era 2D, que lo que decíamos era planificar muchas veces sobre la piel del paciente. Estas fotos son de hace 25 años. Nosotros marcábamos la zona que teníamos que tratar, donde estaban los ganglios, o en un linfoma, como ven en esta diapositiva, marcábamos en la piel la zona que correspondía a las áreas ganglionares, protegiendo los pulmones, a la era 3D, en la que ya no hablamos de radiografía, sino que hablamos de volúmenes, unos volúmenes que, como digo, nos permiten no solamente saber dónde estamos dando la dosis en cada punto del volumen que nosotros tenemos que tratar, pero también ver cómo tratamos esta zona protegiendo, pues, por ejemplo, en este caso, el pulmón contralateral o el corazón. Y ahora lo que estamos ya viendo es la era 4D, no solamente hacemos una planificación basada en las imágenes del escáner, sino también en la movilidad del paciente. Es decir, nosotros ahora somos capaces, por ejemplo, y esto es un vídeo en el que nosotros podemos controlar bien con infrarrojos o bien con otros sistemas más complejos, el que solamente dar la radiación, por ejemplo, en un tumor de pulmón, cuando el paciente está en inspiración. Es decir, el paciente respira, está en inspiración o en expiración, en el momento en que nosotros queramos, para minimizar la movilidad
por ejemplo, o la incertidumbre que nos puede ocasionar el movimiento, por ejemplo, respiratorio. Esto no es una cosa de ciencia ficción, esto es algo que se hace ahora mismo en casi todos los centros cuando hablamos de una irradiación, por ejemplo, de tumores pulmonares. La clasificación de la radioterapia se puede hacer de diferentes maneras, se puede hacer basándonos en el momento de la aplicación, si la hacemos sola, si la hacemos antes o después de la cirugía o incluso intraoperatoria. Lo podemos hacer según la indicación del tratamiento y esta es la más importante porque es la que vamos a seguir cuando hablamos de las indicaciones de la radioterapia en los linfomas. Y lo podemos hacer según las dos modalidades de radioterapia clásicas. La radioterapia externa, los aceleradores lineales, que muchos de ustedes conocerán, y la braquiterapia, que es la gran desconocida, sobre todo porque en enfermedades hematológicas no es una indicación habitual. La radioterapia externa, como les decía, se utiliza habitualmente aceleradores lineales cada vez más precisos, más complejos, pero hay otras formas de radioterapia, como son la braquiterapia, que se administra una dosis de radiación habitualmente a través de unos isótopos radiactivos que se colocan en contacto con el tumor o atravesando el tumor para dar una dosis de radiación. Las dos son formas de radioterapia y elegir una forma de braquiterapia o de radioterapia externa pues dependerá de las características de los pacientes, porque habitualmente la braquiterapia requiere tener ingreso, mientras que la radioterapia externa no. Estos son las antiguas unidades de cobalto que ahora mismo ya en España se han retirado por problemas de protección radiológica y ahora en casi todos los centros se hablan de aceleradores lineales, de aceleradores lineales que dentro de su armazón tienen la posibilidad de conformar los campos de radioterapia a las formas que nosotros queramos. No solamente son cuadrados, sino que se tienen que adaptar al tamaño del tumor. Y bueno, luego la braquiterapia, como les digo, que son otras formas de radioterapia que se utilizan en tumores, por ejemplo, de canal anal, en cáncer de mama, en cáncer de próstata y que se utilizan sobre todo para dar una dosis más alta de radiación en un volumen más pequeño y limitando mucho la dosis que le llega a los órganos que están alrededor. Estas son todas las formas y los avances que se han producido de radioterapia en los últimos años. Desde luego no voy a entrar en ellos en esta charla, pero sí decirles e insistir en que ahora la radioterapia no es la misma que hace 15 años y eso ha supuesto sobre todo un porcentaje de curación es muy parecido, pero con una mayor precisión y sobre todo con una mejor calidad en los tratamientos que hace que las complicaciones que nosotros tengamos ahora son mucho menores. Además, también tenemos la ventaja de que los tratamientos de radioterapia, esto es una intensidad modulada de radioterapia, hace que podamos administrar unas dosis más altas de una forma más segura, porque en el mismo momento en el que se hace la dosis de radioterapia, antes les hace un escáner, digamos, como de mala calidad y antes de dar la dosis de radioterapia comprobamos que estamos tratando la zona donde teníamos que tratar y protegiendo lo que teníamos que proteger, lo que favorece es que a la larga los pacientes tengan menos complicaciones. Bueno, y después de toda esta propaganda de lo buena que es la radioterapia, entramos en lo que ya significa las indicaciones de la radioterapia en las enfermedades hematológicas. Hasta ahora, como les decía, les han hablado sobre todo de los tratamientos sistémicos en las enfermedades hematológicas, les han hablado de la quimioterapia, de la inmunoterapia, de la terapia génica, de los avances moleculares. La radioterapia es un tratamiento locorregional y, como yo le insisto a todos los pacientes, los efectos son locales, es decir, es como la cirugía. Si un paciente se irradia un ganglio cervical y después tiene un problema en el pie, pues seguro que no es por el efecto de la radioterapia, porque el efecto es exclusivamente en la zona donde nosotros tratamos. Y como la quimioterapia, nosotros hablamos de respuesta, no hablamos de resección. Saben que hay unos criterios para valorar cómo responden los tumores y esos son los que nosotros utilizamos en oncología radioterápica, igual que en oncología médica o en hematología. En general, lo importante en los tumores es curarlos y hablamos sobre todo de respuesta completa, que se puede ver directamente haciendo una exploración clínica. Esta es una paciente que desde hace muchos años de un linfoma bilateral de los párpados y que después de la radioterapia, exclusivamente con la radioterapia, la imagen no son buenas, son fotos de hace 25 años, pues la paciente estaba curada. No hace falta ninguna prueba de imagen para cerciorarse de que la lesión ha desaparecido. Aunque algunas veces pues nos hacen falta, cuando estamos hablando de tumores profundos, de efectivamente ver que la zona que nosotros hemos tratado ha desaparecido o ha disminuido con las técnicas radiológicas o las técnicas de imagen molecular.
La contribución de la radioterapia al tratamiento de los tumores es muy importante en estas tres opciones, en enfermedad de Hodgkin, linfomas, leucemias y mieloma múltiple. Como veremos, ha aumentado mucho las indicaciones en los linfomas no Hodgkin y en cambio han disminuido en otras indicaciones como es en el tratamiento de las leucemias. En general, y hablando de cifras globales, muy globales, en España, según el libro blanco de la SEOR, el 61% de los pacientes con cáncer recibirán radioterapia. Y si contamos los pacientes que se reirradian, es decir, que reciben radioterapia más de una vez, esa cifra es por encima del 75%. Y esto es una publicación del año 2010 en el que se decía que cómo iba a aumentar la demanda de radioterapia en Estados Unidos y, bueno, pues como ustedes pueden ver, ha aumentado o va a aumentar mucho en las indicaciones de mieloma o linfoma no Hodgkin y no tanto en las indicaciones de leucemia o de enfermedad de Hodgkin. La principal ventaja de la radioterapia frente a otros tratamientos es esta, son fundamentalmente frente a la cirugía, es que conserva el órgano. En general consigue, sobre todo cuando estamos hablando de dosis bajas de radioterapia, una buena funcionalidad, sin riesgo quirúrgico, con pocas deformaciones y en muchos casos, no es así en los linfomas, pero en otras localizaciones, como pueden ser, por ejemplo, los tumores de cabeza y cuello, con una posibilidad de rescate con cirugía. Esto es importante, por ejemplo, en tumores de laringe, en el que la radioterapia como alternativa a la cirugía produce los mismos resultados de curación, por ejemplo, en un tumor de glotis, preservando la voz en el 90% de los casos, o como, por ejemplo, en los tumores de canal anal, que es una indicación absoluta de radioterapia frente a la cirugía, en el que la radioterapia conserva el esfínter anal, mientras que la cirugía hace que el paciente esté condenado a tener una colostomía permanente de descarga, o como un tratamiento adyuvante en el tratamiento de los sarcomas, que gracias a la radioterapia pues se han evitado muchas mutilaciones o muchas amputaciones. Bueno, pues nos centramos en las indicaciones de la radioterapia. La verdad es que hablar en 45 minutos de todas las indicaciones de la radioterapia en enfermedades hemato-oncológicas hace que vaya un poquito deprisa, pero voy a centrarme sobre todo en 4 mensajes importantes en cada uno de estos tumores, mielomas, linfomas, leucemias o enfermedad de Hodgkin. No voy a centrarme en hablar qué es el mieloma ni mucho menos, solamente en cuáles son las indicaciones de la radioterapia. Como ustedes saben perfectamente, en el mieloma podemos hablar de 2 enfermedades distintas. Una, lo que llamamos los plasmocitomas, y otro, el mieloma múltiple. Los plasmocitomas solitarios son aquellos tumores de células plasmáticas que no siempre acaban desembocando en un mieloma múltiple, pero que en algunos porcentajes la evolución pueden provocar la aparición de un mieloma múltiple. En los plasmocitomas solitarios es una indicación de radioterapia siempre, los plasmocitomas que se llaman así, plasmocitomas solitarios, y hay múltiples publicaciones que avalan la indicación de la radioterapia en este tipo de tumores. Los plasmocitomas, que digo que son tumores de células plasmáticas, pueden localizarse en los huesos, pero pueden también tener localizaciones extraóseas o extramedulares. Los plasmocitomas óseos, como es de esperar, la mayor parte de ellos cursan con esos síntomas de dolor, fractura patológica o complicaciones neurológicas. En general aparecen en gente entre 40 y 50 años y es verdad que en este caso el 50% de estos plasmocitomas hay que seguirlos porque acaban progresando a mieloma. Mientras que los plasmocitomas extramedulares, que pueden aparecer, por ejemplo, en la lengua, o pueden aparecer en el pulmón, o pueden aparecer en cualquier parte donde haya una célula plasmática, habitualmente la sintomatología suele ser más por compresión o dolor de algún nervio que está localizado próximo a esa masa plasmocitaria. Habitualmente tienen un porcentaje más bajo de progresión a mieloma y habitualmente la evolución es mucho más favorable que los plasmocitomas óseos. En general, la radioterapia en este tipo de tumores, en los plasmocitomas, tanto óseos como extraóseos, produce un control local, es decir, solo la radioterapia puede hacer desaparecer esa enfermedad en un porcentaje que está, en la mayoría de las veces, por encima del 90%. La mayoría de las guías clínicas dicen que el tratamiento de elección en estos casos, en los plasmocitomas solitarios, es el tratamiento con radioterapia en torno a unas dosis que están aproximadamente entre los 40 y los 50 Gray.
Y esos son los resultados que consigue la radioterapia en los plasmocitomas óseos. Un 95% de control local, es decir, que donde se irradia el tumor no vuelve a aparecer, aunque efectivamente la supervivencia no es tan buena porque, como hemos dicho, estos plasmocitomas óseos en un 50% de los casos evoluciona a mieloma. En los plasmocitomas extraóseos o extramedulares, el porcentaje de control local habitualmente es en torno al 90%. Estos suelen ser más grandes porque habitualmente cuando un plasmocitoma está en una vértebra duele antes y avisa al paciente antes de que tiene que ir al médico, mientras que los plasmocitomas extramedulares, dependiendo de la localización, pueden tardar mucho en diagnosticarse y cuando se diagnostican a veces son muy grandes, ¿no? En general, la supervivencia de estos pacientes es mejor, porque la mayoría de ellos no progresan a mieloma múltiple. Este es un ejemplo de un paciente con un plasmocitoma que tratamos exclusivamente con radioterapia, plasmocitoma pulmonar. Se pensaba que el paciente podía tener un cáncer de pulmón y el resultado fue que la biopsia era un plasmocitoma y, bueno, pues 10 años después, esta es la imagen del paciente en el que se ve una zona de cicatriz, igual que si lo hubieran operado, pero este paciente está tratado exclusivamente con radioterapia. O este otro caso, que es un plasmocitoma, en este caso óseo, dependiendo de los huesos de la nariz, no sé si lo ven aquí, que se ve y que deformaba la cara del paciente y ocupaba casi toda la fosa nasal derecha del paciente y este es el resultado años después de la radioterapia en el que la lesión ha desaparecido y, bueno, este paciente les aseguro que sigue vivo y con muy buena calidad de vida. ¿Cuáles son los casos buenos y los casos malos? Pues lo que hemos dicho, habitualmente van peor los que tienen una afectación ósea en lugar de extraósea, aquellos pacientes que tienen una edad mayor de 60 años, los que son más grandes, evidentemente, y sobre todo aquellos pacientes que no reciben radioterapia. En estos casos, muchos pacientes dicen que todavía tienen la idea de que solamente aquello que se opera se cura, y en los plasmocitomas eso no es verdad. Es decir, en los plasmocitomas es mucho más importante la dosis de radioterapia que la cirugía. Y hay muchos estudios que ya lo han comprobado que significativamente lo que mejora en la supervivencia y la curación de estos pacientes no es operarlos, aunque apetezca, aunque sean accesibles, sino darles un tratamiento con radioterapia. Y que si se operan, pensando que es otra cosa, después va a haber que dar tratamiento con radioterapia. Estos son ejemplos de plasmocitomas vertebrales en los que, como ven, cada paciente se adapta a la anatomía del paciente. Habitualmente las dosis de radioterapia que se utilizan son entre 40 y 50 Gray y lo que nosotros tratamos es tratar el tumor con un margen de seguridad por si acaso el paciente se mueve o por algún error en el posicionamiento. Y este es un ejemplo de un plasmocitoma de maxilar de una paciente que con 80 años recibió su radioterapia y que la paciente está también francamente bien. ¿Cuáles son las controversias para el tratamiento de los plasmocitomas? Pues fundamentalmente estos pacientes con plasmocitomas óseos que sabemos que van a progresar a mieloma en un porcentaje muy alto, si el añadir un tratamiento de quimioterapia a la radioterapia podría retrasar o impedir que los plasmocitomas acabaran siendo un mieloma múltiple. Estos son la mayoría de los estudios que están en investigación aquí y cada vez pues hay más estudios que están intentando demostrar si la eficacia en los plasmocitomas de poner quimioterapia puede mejorar la supervivencia y hacer que haya un porcentaje importante de pacientes que no progresan a mieloma múltiple. Del mieloma múltiple les han hablado mucho mejor que yo en clases anteriores. Cuando hablamos de papel de la radioterapia en el mieloma múltiple y vemos las publicaciones siempre o casi siempre aparece la indicación de tratamiento paliativo, porque lo que pretende la radioterapia en estos pacientes, que es una enfermedad extendida, que tiene afectación de la médula ósea, hemos dicho que la radioterapia es un tratamiento local, no es curar la enfermedad, sino mejorar el dolor que en algunas localizaciones el mieloma múltiple, que también tiene afectación ósea, puede producir. Habitualmente el 70% de los pacientes con mieloma múltiple reciben radioterapia en algún momento de la evolución de su enfermedad. La mayoría, el 75-100%, experimentan una mejoría del dolor y lo que se ha visto es que, aunque ya digo es una indicación paliativa, la radioterapia por sí sola no puede curar un mieloma múltiple que tiene afectación de la médula ósea, lo que sí que se ha visto es que cuando se irradia alguna vértebra o algún hueso o alguna masa que crece se puede producir, sobre todo si son lesiones líticas en los huesos, que se recalcifiquen, ¿no? Y eso
es independiente de la lesión donde se localice. Puede ser en una vértebra o puede ser, por ejemplo, en la cabeza o puede ser en un hueso largo. Como les decía, habitualmente la radioterapia es muy eficaz para alivio del dolor. Aproximadamente entre el 90 y el 100% de los pacientes refieren una mejoría de la sintomatología que les está provocando la metástasis o la lesión lítica. La irradiación siempre se tiene que adaptar a la imagen. Esto es un plasmocitoma de un mieloma múltiple enorme, no es solitario, este paciente tenía más a nivel del sacro y este es el volumen de la zona que nosotros tenemos que irradiar. Y hay algunas veces, muchas, en las que el plasmocitoma o el mieloma se acompaña de una masa de partes blandas que puede introducirse a través del canal y provocar una compresión medular, que es otra de las indicaciones de la radioterapia en el tratamiento de los mielomas. Habitualmente las pacientes que tienen afectación ósea por el mieloma viven mucho tiempo y por lo tanto no solamente hay que quitarles el dolor, sino mejorar su calidad de vida y su supervivencia, y para eso está la radioterapia, que como les digo, mejora el dolor. En muchos casos, si es una lesión, por ejemplo, una vértebra, disminuye el riesgo o evita que haya una compresión medular, y en muchos casos también previene la aparición de unas fracturas patológicas. Este, por ejemplo, es un hueso, un húmero afectado por una lesión de un mieloma, tenía más lesiones. Irradiar esto antes de que se rompa puede evitar que el paciente tenga una fractura patológica. Habitualmente, como les digo, la mejora se produce en torno a un 80% de los casos. No es inmediata, es decir, no le das la radioterapia y el paciente inmediatamente se encuentra bien, pero es una mejoría que habitualmente se mantiene en los siguientes 6 meses. A algunos pacientes lo que les ocurre es que las primeras 24-48 horas hay un fenómeno flare, que hay un aumento del dolor. Esto les pasa a algunos pacientes, ocurre sobre todo cuando damos una dosis muy alta en cada sesión, pero habitualmente a las 48 horas esa situación pasa. Cuando nosotros damos radioterapia paliativa en un mieloma, lo podemos hacer en una única fracción o lo podemos dar en varios días, 5 o 10 días. Habitualmente en los mielomas y en todas las enfermedades que son sensibles a la radiación, como los linfomas o los mielomas o las leucemias, preferimos darlo en varias sesiones porque eso hace que demos más dosis de radioterapia y conseguimos no solamente que el alivio del dolor sea más duradero, sino que se produzca incluso una recalcificación de ese hueso que puede estar afectado. Y como les decía, a la mayoría de los pacientes la mejoría del dolor aparece cuando se utilizan varias sesiones a partir de la 5ª, 7ª sesión. Eso es importante no solamente para aliviar el dolor, sino que además el paciente, que muchas veces está multitratado, puede disminuir los requerimientos analgésicos de medicamentos, y esto favorece que no solamente aliviemos el dolor, sino que mejoramos la calidad de vida de estos pacientes. ¿Cuándo hay que utilizar cirugía en estos pacientes? Pues hay que utilizar cirugía en un mieloma cuando veamos que hay una inestabilidad de la columna, que independientemente de que haya una lesión, la columna está inestable y puede producirse una fractura vertebral, puede condicionar al paciente que le pueda dejar en una silla de ruedas, lo que pueda empeorar mucho su movilidad. Hay algoritmos para todo y en estos casos lo único que quiero decir es que si me está viendo alguien que no es un paciente, es que en cualquier paciente que tenga una fractura patológica o que tenga una compresión medular por un mieloma, el tratamiento fundamental es la radioterapia, y que solo hay que retrasar la radioterapia si el paciente tuviese una inestabilidad de la columna, en cuyo caso sí que habría que hacer cirugía previa, pero si no, en estos casos hay que empezar siempre con un tratamiento de radioterapia sin necesidad de recurrir a la cirugía. Respecto a las conclusiones de los mielomas, simplemente decirles que sus indicaciones en el plasmocitoma solitario son claras y es la indicación Princeps en los plasmocitomas solitarios. Y cuando ya hablamos de mieloma múltiple, es decir, cuando hay infiltración de muchos huesos, de la médula ósea, incluso del riñón, la radioterapia es muy eficaz para el alivio del dolor y para prevenir, por ejemplo, fracturas patológicas o incluso para tratar compresiones medulares provocadas por plasmocitomas. A continuación cambiamos de tema y hablamos de la enfermedad de Hodgkin. La enfermedad de Hodgkin, que es este señor. Yo hice mi tesis sobre la enfermedad de Hodgkin, por eso me gusta mucho hablar de ello. Hay que hablar de dos grandes grupos. No es lo mismo la enfermedad de Hodgkin en los niños que la enfermedad de Hodgkin en los adultos. Y es probablemente donde hayamos visto una evolución de la radioterapia mayor, ¿no? Debido sobre todo a la utilización de quimioterapias cada vez más eficaces en la enfermedad de Hodgkin.
En los años 70 se hacían irradiaciones prácticamente de todas las áreas ganglionares. Cuando un paciente tenía una adenopatía aquí, se trataba prácticamente todo el cuerpo. Después, a partir del año 95, con la incorporación de la quimioterapia en esquemas de tratamiento combinado, se empezó a hablar de una irradiación de campo afecto, solamente el área ganglionar donde estaba afectada. Si era el mediastino, se trataba todo el mediastino; si era una adenopatía cervical, se trataba todo el cuello. Ahora, en el año 2008, que ya estamos hablando de una irradiación solo del ganglio afecto, ni siquiera del área ganglionar donde está afecto. Eso que ha supuesto que los campos de radioterapia pues cada vez sean más pequeños y más precisos. Esto es una irradiación de todas las áreas ganglionares. Esto era cuando yo era residente. Esto es cuando empecé a ser adjunta, en el que ya irradiábamos solamente el área ganglionar donde estaba la enfermedad, la axila o el cuello. Y esto es lo que hacemos ahora, irradiar exclusivamente el ganglio que está afectado. Eso se traduce en menos toxicidad. Eso se traduce en que podamos disminuir los volúmenes de radioterapia y, por lo tanto, disminuir la toxicidad que nosotros estamos generando. Aquí puesto en esta imagen es, por ejemplo, la dosis que nosotros podríamos dar a la mama o al pulmón cuando hacíamos campos amplios, cuando hacíamos irradiación del área ganglionar o cuando estamos haciendo una irradiación nodal. Como pueden ver, la cantidad de pulmón o de corazón o de mama que tratamos en las mujeres es mucho menor cuando limitamos los volúmenes de irradiación. Respecto a la enfermedad pediátrica, la enfermedad de Hodgkin en niños, bueno, pues este es un esquema de cómo se cura la enfermedad de Hodgkin. Esto es en el año 96, es una editorial que decía que seguimos aumentando y mejorando la supervivencia y subiendo. Y cuando hablamos de cifras ahora, en el año 2005, pues estamos hablando no de 100% en medicina. Yo siempre digo el 100% no existe, pero la enfermedad de Hodgkin en niños tiene unas supervivencias que están próximas al 95%. Respecto a la radioterapia, como les decía, la evolución histórica ha venido determinada por la precisión, pero también porque hemos aprendido que había efectos secundarios en niños, como alteraciones de crecimiento, segundos tumores, fertilidad, cardiotoxicidad, que nos han hecho ir reduciendo no solamente los volúmenes, sino también la dosis de radioterapia. Y eso se debe a esto, a que se ha visto que hacer un tratamiento combinado de menos quimioterapia y menos radioterapia, menos dosis, menos volúmenes, consigue curar lo mismo que antes, curar lo mismo, pero sobre todo curar minimizando la toxicidad de estos pacientes. En este caso no es importante curar, sino también curar sin secuelas en niños que tienen una supervivencia muy elevada. Y para eso hay un concepto distinto que es lo que se llama la enfermedad adaptada a la respuesta. ¿Qué significa esto? Pues que nosotros ahora daremos radioterapia o no, dependiendo de la respuesta que ha habido a la quimioterapia. ¿Y cómo sabemos la respuesta? Pues sabemos la respuesta en base a algo tan importante que es el PET-TAC. Este es el protocolo europeo de tratamiento de los linfomas en la enfermedad pediátrica, que divide a los niños en 3 grupos, grupos de bajo riesgo, de riesgo intermedio y de alto riesgo, por decirlo así. Y que dependiendo de la respuesta que hay después de los 2 ciclos de quimioterapia, pues se valora si hace falta o no hacer un tratamiento con radioterapia. Esto ha supuesto que aproximadamente 1 de cada 4 niños no reciban radioterapia y puedan evitar el tratamiento de radioterapia. Esto se ha visto sobre todo en aquellos pacientes del grupo 1, es decir, los que tienen poca enfermedad, pocos volumen tumoral y mejores factores pronósticos. En estos casos, dar radioterapia a estos pacientes no mejora los resultados siempre y cuando la respuesta a la quimioterapia haya sido una respuesta completa. En estos pacientes, ya digo, se omite la radioterapia porque si vemos que después de 2 ciclos de quimioterapia en el PET-TAC la enfermedad ha desaparecido, no es necesario hacer un tratamiento con radioterapia. No así en aquellos pacientes que tienen grados 2 o 3, es decir, que son tumores más agresivos o que tienen peores factores pronósticos. En estos pacientes se ha visto que no podemos prescindir de la radioterapia y que el hecho de no dar radioterapia en este grupo de pacientes puede tener también un efecto deleterio. Pero sí que hay un porcentaje de pacientes que no es desdeñable, hasta un 25% de pacientes que podrían evitar el tratamiento de radioterapia. Y eso se lo debemos al PET-TAC, a la imagen, a la posibilidad de saber con certeza si esa imagen que nosotros vemos en un escáner tiene actividad metabólica o no.
Si el paciente no tiene actividad metabólica, pues entonces significa que está en remisión completa y no es necesario hacer en muchos casos un tratamiento de radioterapia. Respecto a la enfermedad de Hodgkin en los adultos, supongo que ya les han hablado a lo largo de estos días pues de la clasificación del siglo pasado. Nosotros antes era una clasificación anatómica dependiendo de cuántas áreas ganglionares estaban afectadas a uno u otro lado del diafragma, y luego se han ido añadiendo, a medida que han pasado los años, otros factores pronósticos importantes, como por ejemplo que el paciente tuviera una cosa que se llama enfermedad voluminosa, bulky, mucha carga tumoral, aunque fuera solamente a un lado del diafragma, o también la presencia que ya conocíamos siempre, la presencia de síntomas relacionados con la enfermedad de Hodgkin, la presencia de esos síntomas B. También sabemos que la clasificación de la enfermedad de Hodgkin ha cambiado y ahora hablamos de dos tipos de enfermedad de Hodgkin distinta. Uno, el que se llama predominio linfocítico nodular, que es el menos frecuente, y hablaremos de él sucintamente al final, y la enfermedad de Hodgkin clásico, en los 4 tipos histológicos, que al principio se daba mucha importancia, pero es verdad que cada vez se ha reducido su influencia pronóstica. Como ocurría con los niños, la enfermedad de Hodgkin en los adultos también la clasificamos en grupos de riesgo, y esto es muy importante. Hablamos de un estadio precoz favorable a aquellos pacientes que tienen enfermedad a uno u otro lado del diafragma, pero solo una o dos cadenas ganglionares, sin otros factores adversos. El estadio precoz desfavorable, que tiene una afectación a uno u otro lado del diafragma, pero ya tiene algún factor adverso, como puede ser una edad mayor de 50 años, una afectación fuera de un ganglio, cuando hay mucha carga tumoral porque hay una masa mediastínica. Y la última, la enfermedad avanzada, que serían aquellos pacientes que tienen afectación a ambos lados del diafragma o que tienen afectación del hueso, del pulmón o de algún órgano que no sea ganglionar. ¿Cuál es el tratamiento del estadio precoz favorable? Pues tan sencillo como dar 2 ciclos de quimioterapia, ABVD y radioterapia. Dosis, antes tratábamos a estos pacientes con estos campos de volúmenes tan amplios y a dosis de 40 Gray. Ahora damos la mitad y la probabilidad de curar es la misma. Y esto se llama un grado de recomendación A. Es lo que deberíamos hacer a todos los pacientes con una enfermedad de Hodgkin localizada sin factores pronósticos desfavorables. Y lo sabemos porque hay muchos estudios que han comparado dar 2 ciclos, 4 ciclos, menos dosis, más dosis, y se ha visto que este tratamiento es el que produce la misma supervivencia que los demás con menos toxicidad. ¿Se puede prescindir, como ocurría en los niños, de la radioterapia en los pacientes adultos desfavorables? Pues no, porque hay un estudio que ya ha comparado en estos pacientes dar o no dar radioterapia, y lo que se ha visto es que los resultados cuando no se da radioterapia es peor. Es decir, que a pesar de ser pacientes favorables, siempre hay que dar una dosis baja de radioterapia porque si no la supervivencia en este grupo de pacientes se ve mermada. Por lo tanto, en estos pacientes, ya digo, de riesgo de estadio precoz favorable, el tratamiento estándar es ese. ¿Qué debemos hacer en los pacientes cuando hay un PET-TAC positivo después de 2 ciclos de quimioterapia? Pues en estos casos no debemos prescindir de la radioterapia y lo que dicen algunos autores es que debemos consolidar o dar más ciclos de tratamiento de quimioterapia o cambiar de esquema de quimioterapia. En aquellos pacientes con estadio precoz desfavorable, es decir, estadios 1 y 2, pero que tienen una masa voluminosa o tienen más cantidad de tumor, aquí el tratamiento de quimioterapia es el doble, hay que dar 4 ciclos de quimioterapia y la dosis de radioterapia sube a una dosis de 30 Gray. En estos casos también hay muchos estudios aleatorizados que han visto que dar esquemas de quimioterapia más avanzados no es mejor y que el estándar de tratamiento sigue siendo en la enfermedad de Hodgkin ese esquema de ABVD. En estos estudios aquí, más que discutir la dosis de radioterapia, que parece que es la óptima, lo que se está discutiendo es cuál es el esquema de quimioterapia más óptimo, si el ABVD o el BIC. En general, el ABVD sigue siendo el estándar en estos pacientes porque añadir esquemas más agresivos no mejora la supervivencia, pero sí la toxicidad. ¿Podemos prescindir de la radioterapia si el PET-TAC es negativo? Pues la respuesta es no. En estos casos seguimos teniendo que dar un tratamiento de radioterapia. Y por último, en los estadios avanzados, los pacientes que tienen afectación a ambos lados del diafragma, ¿cuál es el papel de la radioterapia en una enfermedad diseminada? Pues en estos casos la indicación de la radioterapia es sobre todo consolidar
lo que ha conseguido ya la quimioterapia, sobre todo en aquellos, voy a pasar más rápido, en aquellos casos en los que hay mucha enfermedad, que es cuando hay una enfermedad voluminosa. Que aunque haya habido una muy buena respuesta al tratamiento de quimioterapia, inicialmente la masa era muy grande, medía más de 10 centímetros, y aunque ha habido una buena respuesta, se sabe que dar más tratamiento donde más enfermedad había, en estos casos mejora el control local y la supervivencia. Habitualmente se utiliza, como ya digo, en aquellos pacientes con enfermedad estadio 3, 4, y aquí no tratamos todas las ganglionares, sino que simplemente damos tratamiento en aquellas localizaciones donde inicialmente el volumen tumoral era muy grande y aunque haya habido una buena respuesta, sabemos que el completar, consolidar el tratamiento dando radioterapia puede controlar localmente la enfermedad. Y por último, respecto a la enfermedad de Hodgkin, hablar del predominio linfocítico nodular. El predominio linfocítico nodular supone el 5% de la enfermedad de Hodgkin. Suelen ser tumores muy localizados y estos pacientes, que son pocos, el tratamiento de elección sigue siendo la radioterapia, que es potencialmente curable sin tratamiento de quimioterapia cuando está en enfermedad localizada. Cuando estamos hablando de enfermedad diseminada, pues aquí efectivamente ya no hablamos de radioterapia, sino de hacer combinaciones de quimioterapia y de radioterapia. Bueno, pues esto es el resumen de lo que hemos hablado de la enfermedad de Hodgkin, ciclos cada vez menos y cada vez menos dosis de radioterapia y dosis más limitada. Y en las enfermedades avanzadas, quimioterapia, tratamiento de elección y consolidar el tratamiento en aquellos pacientes que tienen enfermedad voluminosa. Y por último, hablar de los linfomas no Hodgkin. Los linfomas no Hodgkin son los más frecuentes. La radioterapia está indicada como tratamiento radical en algunas situaciones, como tratamiento adyuvante, es decir, complementario a la quimioterapia, y en algunas indicaciones como tratamiento paliativo y profiláctico. Habitualmente se emplean dosis bajas de irradiación en volúmenes limitados a la enfermedad. Aquí ya no se hablan de áreas ganglionares, sino de solamente donde estaba la afectación. Y lo que ha pasado en los últimos años es que los tratamientos con inmunoquimioterapia, el rituximab, la bendamustina, han reducido mucho las indicaciones de tratamiento con radioterapia. Pero no hay que olvidar que hay linfomas, algunos tipos de linfomas, que no se curan si no se dan radioterapia y que los linfocitos son células muy radiosensibles y que el hecho de que haya pacientes que tengan una enfermedad residual o que sean malos respondedores a la quimioterapia no significa que no puedan responder a la radioterapia, que tiene un mecanismo de acción distinto. Voy mal de tiempo, pero prometo que en los próximos 15 minutos acabar porque es mucho volumen de información. ¿Cuáles son las indicaciones de la radioterapia radical? Es decir, solo dar radioterapia en los linfomas. Pues son estas 4. Linfomas foliculares, que son los más frecuentes, grado 1 o 2, es decir, que están localizados. Otro tipo de linfomas, que son los linfomas asociados a mucosas, localizados, es decir, solo en una lesión. Un tipo de linfoma que se llama NK nasal, que son los que afectan a la zona que está en las fosas nasales y en los senos, y los linfomas cutáneos. Los linfomas foliculares localizados, que son dentro de los linfomas de bajo grado los más frecuentes, es verdad que pocas veces son localizados, pero en ellos la radioterapia es el tratamiento de elección. Es muchas series que lo publican y lo que está claro es que a lo mejor se puede añadir tratamiento de quimioterapia o no, pero lo que está claro es que no se puede prescindir del tratamiento de radioterapia. Hay muchos estudios que han tratado a estos pacientes exclusivamente con quimioterapia o incluso no se les ha hecho nada y lo que se ha visto es que la radioterapia es fundamental si queremos curar un linfoma folicular localizado. Lo que se ha visto en los linfomas foliculares, como ha pasado en la enfermedad de Hodgkin, es que hemos visto que si damos menos dosis de radioterapia, y antes dábamos 45 Gray y ahora damos 24, se curan igual. Es decir, que hace falta menos dosis de radioterapia para curar igual y eso ha hecho también que los efectos secundarios a largo plazo sean menores. Lo que se está debatiendo en los linfomas foliculares en la actualidad es saber si hay algún grupo de los linfomas foliculares localizados que se podrían beneficiar de un tratamiento de quimioterapia o de un tratamiento con rituximab. Parece que hay un subgrupo de pacientes que añadir rituximab a la radioterapia, y saben, un anticuerpo monoclonal puede mejorar no la supervivencia, pero el intervalo libre sin enfermedad. Los linfomas foliculares son puñeteros, si me permiten la expresión, porque se curan, responden muy bien, pero a lo mejor al cabo de los 5 o 10 años pueden volver a aparecer.
y lo que está intentando probarse es si añadir un tratamiento sistémico como es el rituximab podría demorar o retrasar la aparición o la recidiva de los linfomas foliculares. Este es un ejemplo del último linfoma folicular que yo he tratado, es esta cosa que hay aquí, mínima. Esta es la irradiación que se limita a esa zona de tratamiento y, bueno, pues unos meses después el linfoma ha desaparecido prácticamente sin dañar nada el riñón homolateral, ni siquiera el contralateral. Los linfomas MALT localizados son un tipo de linfomas también que llamamos de baja agresividad, que habitualmente aparecen en el ojo, en el estómago o en las glándulas salivares, y que cuando están localizados sin dar afectación en otra zona, el tratamiento de elección es la radioterapia. Habitualmente la radioterapia con dosis entre 24 y 30 Gray consiguen supervivencias prolongadas en más del 80% de los casos y habitualmente con baja toxicidad. Y otro tipo de linfoma que también se cura con radioterapia o que es imprescindible la radioterapia para curarles son los linfomas NK. Estos son unos linfomas complicados que aparecen habitualmente en los senos o en las fosas nasales. Y lo que se ha visto en este tipo de tumores es que aunque se pongan o se dé quimioterapia, si no tratamos con radioterapia y en este caso con dosis más altas, el paciente no se va a curar. Y por lo tanto es imprescindible cuando están localizados hacer un tratamiento con radioterapia. Es verdad que aquí las cifras de supervivencia no son tan buenos como los linfomas MALT, hablamos de curaciones entre un 65 o un 70%, pero en todos los casos pasan por la utilización de un tratamiento con radioterapia. Y por último, como tratamiento radical, los linfomas cutáneos. Los linfomas cutáneos también es una indicación clara de radioterapia. Esto es un linfoma cutáneo de una micosis fungoide en forma de placa en la piel. Cómo queda al final de radioterapia, que parece que lo hemos empeorado, pero esto es una radiodermitis, que a los 15 días de acabar la radioterapia, milagrosamente ha desaparecido el linfoma y ha desaparecido la radiodermitis. Los linfomas cutáneos primarios pueden ser de células T, que es la micosis fungoide o el síndrome de Sézary, en el que la radioterapia está indicado tanto cuando es una mancha, cuando es una mácula o cuando es un tumor o cuando es una enfermedad sistémica, o sea, cuando afecta a toda la piel. Y es una técnica especial de radioterapia que es una cosa que se llama baño de electrones, en los que al paciente se le irradia de pie y se le tratan todas las lesiones, toda la piel, que es la zona crítica, y habitualmente pues este es un paciente con un linfoma cutáneo de toda la piel y bueno, al finalizar la radioterapia pues la mejoría es clara. O en aquellos pacientes que tienen linfomas cutáneos de células B, que son pues, de este aspecto. En estos casos también la radioterapia es el tratamiento de primera elección y los porcentajes de remisión, de desaparición del linfoma, pues como ven no es el 100% porque no existe, pero está rondando el 90, el 95%. ¿Cuándo está indicada la radioterapia complementaria a la quimioterapia? Pues en casi todos los demás casos. Linfomas B difusos de células grandes, que son los más frecuentes, linfomas con una afectación voluminosa inicial, como pasaba en el Hodgkin, aquellos linfomas que tienen una afectación extranodal y aquellos linfomas que tienen una pobre respuesta a la quimioterapia y van a entrar en trasplante, pero antes de entrar en el trasplante es conveniente que el paciente llegue con menos cantidad de tumor y por eso está indicada el tratamiento con radioterapia. Habitualmente en estos casos se suele utilizar 3 ciclos de quimioterapia y luego radioterapia a una dosis de 30 Gray aproximadamente. El siglo pasado se veía que efectivamente este era el tratamiento de elección y ahora lo que se está estudiando es que hay algunos pacientes, sobre todo en pacientes más mayores y que no tengan factores adversos como por ejemplo mucho volumen o mala respuesta, en los que se podría prescindir del tratamiento de radioterapia dando un poquito más de tratamiento de quimioterapia. Cuando la enfermedad está extendida, el papel de la radioterapia es solamente para tratar enfermedad residual, enfermedad voluminosa o en aquellos pacientes que han respondido lentamente al tratamiento de quimioterapia y habitualmente antes de entrar en el programa de trasplante. Esto es, por ejemplo, una indicación de irradiar una masa después de la quimioterapia que habrá reducido para disminuir la posibilidad de que pueda crecer la enfermedad en esa localización. Como les decía, también está indicado para que antes de que el paciente entre en un trasplante, si queda algo de enfermedad, consolidar la respuesta de la quimioterapia dando tratamiento con radioterapia hace que el paciente entre con menos carga tumoral al trasplante y que los porcentajes de supervivencia y de control de la enfermedad después del trasplante sean mejores. Y en aquellos linfomas que tienen afectación fuera del ganglio también se ha visto que la radioterapia consigue localmente controlar la enfermedad.
una visión última para los linfomas cerebrales. Los linfomas cerebrales probablemente son los de peor pronóstico de todos los tipos de linfomas. Antes se trataban con radioterapia y había que irradiar todo el cerebro. Eso hacía que los resultados no solamente no fueran buenos, sino que además las secuelas tardías graves, sobre todo de deterioro cognitivo en estos pacientes, eran muy elevadas. Y afortunadamente la unión y el trabajo en conjunto con los hematólogos y hacer protocolos ha visto que hay un subgrupo de pacientes a los que se les puede evitar el tratamiento de radioterapia, que suele ser muy tóxica, porque por eso digo que hay que irradiar todo el cerebro, y solamente se irradiarían aquellos pacientes que después de la quimioterapia o del trasplante no consiguen la remisión completa de la enfermedad. Las indicaciones de radioterapia paliativa, que es la penúltima, pues son todas las que han visto, fracturas con masas que comprimen, las dolor o compresión por plasmocitomas, síndrome de Nakaba, una esplenomegalia dolorosa en algunos tipos de linfoma y también algunas formas de linfomas foliculares avanzados. Lo que se ha visto es que dar solo, los linfomas foliculares son los que más sensibles a la radioterapia, dar solo 4 grays, es decir, 2 sesiones de 4 grays, pueden producir un alivio clarísimo sintomático, lo van a ver aquí, en un porcentaje por encima del 90% de los pacientes. No vamos a curar a estos pacientes que tienen mucha enfermedad, pero si hay algo que les molesta, dar 4 grays de radioterapia puede hacer que el paciente tenga una disminución y un alivio de la sintomatología sin prácticamente ninguna toxicidad. Estos son ejemplos de radioterapias paliativas en pacientes con linfomas. Ya digo, compresiones medulares, fracturas patológicas, que siempre es muy importante evitar que se produzcan dando una radioterapia, sobre todo en aquellos pacientes que tienen una gran destrucción de la cortical o aquellos que tienen dolor óseo permanente o persistente. Irradiar antes de que el paciente se fracture evitaría a estos pacientes una cirugía. Y siempre hay que irradiar el hueso entero para evitar que se pueda romper por otro sitio. Y por último, las indicaciones profilácticas de la radioterapia son las últimas y son las que se relacionan con la leucemia. Ahora las leucemias, ahora y nunca, las leucemias es una enfermedad de la sangre, como su propio nombre indica, y nosotros el papel de la radioterapia está muy limitado. Ahora prácticamente las indicaciones de radioterapia en las leucemias es una irradiación en aquellos pacientes que han tenido una recaída en el sistema nervioso central en leucemias de alto riesgo en niños, y la radioterapia testicular en leucemias y linfomas que se ha visto, y pulmonar que se ha visto que en estos casos es un santuario y el irradiar esa zona puede disminuir el riesgo de que la recaída sea ahí. Pero quiero decir que efectivamente las leucemias, las indicaciones de la radioterapia han disminuido, sobre todo porque lo que se busca en enfermedades como se curan es que los niños no tengan complicaciones y evitar secuelas en niños curados de cáncer. Es un reto que debemos persistir siempre. Antes se irradiaban a los niños con leucemia, se les irradiaba el sistema nervioso central, y eso provocaba una toxicidad no solo en la piel, que es lo de menos, sino una toxicidad sobre todo en cuanto a déficits neurológicos, sobre todo en aquellos niños pequeños con menos de 3 años o sobre todo en los menores de 18 meses. Esto ha cambiado porque se ha encontrado un tratamiento que es la quimioterapia y el trasplante, que es una alternativa eficaz y que ha hecho prescindir del tratamiento. No se puede prescindir de la radioterapia sin que exista una alternativa que cure igual, y eso ha ocurrido afortunadamente en las leucemias en los niños gracias a la utilización del trasplante. Las otras indicaciones de radioterapia, que son las últimas, son las que ya ven, el acondicionamiento para el trasplante y una forma de irradiación, que es la irradiación corporal total, que lo que hacemos es preparar al paciente a recibir el trasplante. En este caso, lo que pretendemos es eliminar también la población de células neoplásicas, eliminar las extensiones de la médula ósea para que el injerto del trasplante prenda en nuestro organismo y provocar una inmunosupresión que evite el rechazo del injerto en el momento del trasplante. Aquí se irradia todo el cuerpo, habitualmente es una técnica especial de irradiación que se suele dar en una dosis única o en 2-3 fracciones, y lo que pretende, ya digo, es favorecer el trasplante. Y la última y recién llegada indicación de la radioterapia es la radioterapia en la terapia CAR, que es la radioterapia como un puente. Son esos pacientes que no han ido bien con los esquemas de quimioterapia y que requieren un tratamiento con terapia CAR, pero que tienen enfermedad que está creciendo. En estos casos la radioterapia es un
una dosis de entretenimiento, pero que puede controlar localmente la enfermedad para que el paciente pueda recibir la terapia CAR, que muchas veces es el único tratamiento eficaz que el paciente puede tener. Me gustaría terminar desterrando una serie de tópicos de la radioterapia. A nosotros los radioterapeutas no nos disgusta que la gente diga que la radioterapia quema. La radioterapia puede provocar una alteración de la piel aguda, que habitualmente se regenera siempre. Durante la radioterapia, a pesar de lo que la gente dice, se puede hacer vida normal, los pacientes no irradian y los pacientes reciben radioterapia en ese momento cuando están en la máquina de irradiación. No electrocuta, ni contagia, ni mucho menos es culpable de todo lo que le pase al paciente. Si a un paciente le irradiamos un ganglio inguinal, se puede sacar una muela, porque realmente no está afectando para nada otra zona que no es la de la radioterapia. Estos son ejemplos de que se puede hacer vida normal. Estos son pacientes que yo irradié hace muchos años en Valladolid, y no solamente han tenido hijos, se han casado o tocan en grupos musicales, sino que algunos se atreven incluso a hacer recortes a los tonos, ¿no? Esto se debe a que la radioterapia se ha estudiado mucho disminuir su toxicidad, no solamente con tratamientos de soporte, cremas que antes no se hacían para disminuir la radiodermitis, pero sobre todo por la precisión, porque hemos conseguido disminuir los volúmenes de radiación, acomodar las dosis de radiación a los volúmenes que nosotros queremos hacer y proteger zonas como puede ser, por ejemplo, el hipocampo cuando tratamos a niños para que no tengan deterioros cognitivos en el futuro. No debemos prescindir de la radioterapia cuando está indicada, pero sí podemos evitarla cuando las respuestas a los tratamientos son adecuadas. Terminar diciendo que aproximadamente el 40% de los pacientes que se curan en general, no solamente los linfomas, han recibido tratamiento con radioterapia, y frente a eso la radioterapia solo supone el 5,6% del gasto de la oncología, lo que hace que la radioterapia, lo dice la OMS, no lo digo yo, sea el tratamiento oncológico con la mejor relación coste-eficacia, valorada por la OMS y valorada por los pacientes que habitualmente, es una encuesta de la Asociación Española contra el Cáncer, nos han puesto un notable alto sobresaliente cuando hablan de nosotros. Bueno, pues terminar dándoles las gracias a la asociación, pedir disculpas porque me he pasado de tiempo, pero ya digo, es imposible en 3/4 de hora hablar de todo lo que supone los linfomas, la radioterapia en el tratamiento de las enfermedades oncohematológicas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por la presentación. Bueno, y por arrojar un poco de luz, ya que, como bien ha comentado, estos últimos días sí nos han hablado un poco pues, de esa radioterapia complementaria, ¿no? Pero no nos habían especificado tanto en los avances que se han producido en ella y también pues, en qué situaciones está más indicada, ¿no? Así que muchísimas gracias por su exposición. Tenemos un par de preguntas. Nos dicen, ¿cree que la protonterapia puede ser el futuro de la radioterapia en el ámbito oncológico por su mayor precisión? No, la respuesta es no. O sea, la protonterapia está indicada, hay unas indicaciones perfectamente etiquetadas, que son en aquellos tumores en niños que tienen tumores profundos en los que hay que proteger los órganos que están antes de llegar a esa zona. De hecho, hay por cada unidad de protonterapia que hay en el mundo, hay 100 unidades de fotonterapia, ¿no? Si fueran la panacea, pues entonces se habría cambiado. Entonces, los protones son buenos para unas indicaciones, es decir, tumores habitualmente en niños, tumores profundos, cuando queremos evitar secuelas a largo plazo, sobre todo en niños. No ha demostrado que sea superior en todos los tumores a los fotones, el tratamiento de fotones, y de hecho hay muchas guías clínicas y en España la Sociedad Española de Oncología Radioterápica junto al Ministerio de Sanidad ha sentado cuáles son las indicaciones. En las enfermedades hemato-oncológicas en las que realmente la dosis que se da es baja, que muchas veces no es limitante con los órganos críticos que hay alrededor, habitualmente no es una indicación habitual de protones. De todas las que yo les he contado, probablemente la única indicación que se podría beneficiar de la protonterapia serían los linfomas NK nasales, que son unas dosis más altas, ya lo he dicho, como 50 grays, en una localización complicada, como puede ser entre los ojos, ¿no? Pues en esos casos en los que nosotros vemos que la radiación que podemos dar puede
superar a la dosis limitante en los ojos, en el cerebro, pues sería una indicación para hacer tratamiento con protonterapia, pero no todos los linfomas se deberían tratar con protones. De hecho, Muy no se bien, trata. muchísimas gracias por la aclaración. Nos preguntan también si cree que los avances en radioterapia harán que se desvincule más de la quimioterapia o la cirugía y será un tratamiento único para más tipos y estadios de tumores. No he entendido, se ha entrecortado. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Sí, que si cree que los avances ¿Hola? en radio... ¿Hola? ¿Me escucha? Si es que se entrecorta. ¿Que los avances en radioterapia? Sí, a ver si me escucha ahora bien. ¿Ahora sí? Bien, a ver si. Sí. Vale. Efectivamente, que los avances en radioterapia harán que se desvincule de la quimioterapia o la cirugía y será un tratamiento único para más tipos y estadios de tumores. Bueno, en algunos casos, si estamos hablando de linfomas, yo creo que la cirugía la descartamos, salvo algunas cosas puntuales para el diagnóstico. Los linfomas y las enfermedades hematológicas, yo no quiero vender que la radioterapia sea el tratamiento de elección, habitualmente es la quimioterapia. Pero si no hablamos de enfermedades oncohematológicas, estamos hablando de próstata, estamos hablando de cáncer de laringe, estamos hablando de tumores de pene o de tumores de pulmón, yo creo que la radioterapia competirá en el futuro o ya está compitiendo porque cada vez es más precisa frente a la cirugía. Es decir, ahora ya hay muchos estudios que han visto, por ejemplo, en tumores pulmonares incipientes, hacer técnicas de radioterapia que se llaman SBRT, da una dosis muy alta y el control local es el mismo, pero es que evita una cirugía torácica, que los efectos secundarios son muy importantes. El problema de la radioterapia frente a la cirugía es que siempre nos toca lidiar con los casos más complicados por tamaño o por edad del paciente y comorbilidad, con lo cual siempre, aunque nuestros resultados sean buenos, nunca son comparables a los pacientes de la cirugía porque no son pacientes comparables. Habitualmente los pacientes que tratan con radioterapia son pacientes que, o que no se pueden operar porque tienen mucha comorbilidad o porque tienen tumores muy grandes, ¿no? Pero a igualdad de estadios, en muchas localizaciones, próstata, laringe, pulmón, cáncer de cervix, la radioterapia es igual de eficaz que la cirugía en estudios que ya lo han demostrado desde hace tiempo. Muy bien, doctora, muchísimas gracias también por la aclaración. Pues nada, parece que no tenemos más preguntas, así que hasta aquí el seminario El papel de la radioterapia en las enfermedades hemato-oncológicas. Agradecer una vez más a la doctora Carmen González Sansegundo su intervención y recordarles que nos presta su tiempo de forma altruista y, por supuesto, agradecer a todos los participantes su asistencia e interés. Esperamos que les haya resultado interesante y que les haya servido para resolver todas sus preguntas. Y recuerden que podrán encontrar el seminario guardado tanto en el canal de YouTube de AEAL como en la web realizada con motivo de la SEMO, que es www.aeal.es/SEMO 2020. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Muchas gracias, doctora. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias.